tabla, la repisa, ya creamos un espacio para la tabla. Entonces, eso vamos a, es el concepto de crear, vamos a ponerle que es dar realidad a algo. Entonces, regresando a nuestra actividad, vamos como ordenando. Estábamos hablando de que para Quintas la formación humana tiene que ver con la creatividad. Ahora que ya le pusimos nombre a lo que es crear, que es darle realidad a algo, vamos a tratar de pensar a qué se refiere con, formarse. Es decir, la manera en la que nos formamos tiene que ver con la creatividad hacia los otros. ¿Qué querrá decir? O sea, si ya tenemos que crear es dar realidad, entonces yo me doy realidad con los otros. Quizá. ¿Qué querrá decir cuando dice esto? Fíjate bien, vamos a leer un extractito del texto que anoté de la vez pasada. Dice, ponte aquí en tu cabeza, creación o crear es dar realidad, ¿no? Ok, ahora dice Quintas, hay que crear vínculos fecundos con las realidades del entorno para tener mejores encuentros. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Bajo qué contexto está utilizando la creación? El crear con nosotros, si es dar realidades, si es dar realidad. Pues es que siempre se ha dicho que las personas somos de vínculo. Ajá. Entonces, pues tenemos que estar unidos, ¿no? Uh-huh. Exacto. Justamente un punto que es bien interesante, dice, ya se va armando nuestro rompecabezas, fíjate. ¿Te acuerdas? Empezamos hablando del reduccionismo, ¿no? De que es devastador cualquier forma de reducir a cualquier persona o a cualquier, inclusive, que no se nos olvide que nosotros también somos animales, entonces está mal dicho decir que los animales, porque también nosotros somos, sino que las otras especies también hay reduccionismo con ellos, ¿no? Porque pues nomás no los comemos, los tratamos mal, ya hemos visto N cantidad de videos de maltrato animal y bueno, ese también es otro tipo de reduccionismo. Entonces digamos que lo que Quintas nos está tratando de decir y que nosotros vamos a estar armando, imagínate como un rompecabezas, ya tenemos el concepto de reduccionismo, ya tenemos el concepto de creatividad. Acabamos de leer este pedacito que dice, crear es crear vínculos fecundos con las realidades del entorno para tener mejores encuentros con los demás. Entonces, si somos personas de vínculos, como bien dices tú, y ahora regresando a la visión objetivista que hace que se perciban a las demás personas o seres, en este caso a otras especies, como objetos, entonces la crítica va a esta actitud objetivista, porque entonces si somos personas de vínculos, pero si vemos al otro como si lo reducimos o vemos al otro como un objeto, ¿cómo vamos a hacer el clic con la otra persona si nos estamos cerrando completamente a todo lo que la configura, ¿no? Entonces, aquí hay una problemática en función a la formación, porque cuántos, que es a lo que vamos con esta actividad, que era lo que quería platicar o abordar, ¿de dónde viene esta visión reduccionista? ¿Por qué nació? ¿Cómo fue? Es un hecho que exista y ya lo hemos visto, ¿no? O sea, como todos estos ejemplos que hemos dado, ¿no? Inclusive hasta con los animales, que hay gente que dices tú, híjole, ¿cómo puede ser así? O que inclusive hemos pensado en hacernos vegetarianos porque de cómo sufren los animales, de dónde, pero obviamente todo tiene un porqué. ¿Qué pasó? ¿Desde qué momento se empezó a ver o a creer que los animales o que todo lo que habita en el planeta está como a nuestra merced? Porque es una actitud individualista, ¿no? ¿No crees? Así como quizá podemos desplegar algunas actitudes
de una persona que toma como objetos a las demás. No sé, se te ocurre, podría ser una persona sumamente egoísta. Por falta de valores. Falta de valores, ¿ok? Habría que determinar, a lo mejor esa persona tiene valores. Entonces, acuérdate que el sistema de valores para cada persona es diferente, Sí. pero puede ser que sus valores, no sé, que no, por ese mismo sistema de valores, no sea capaz de ver por qué está mal en su actitud. Entonces, aquí es donde entra esto que estamos viendo, donde entra Quintas y dice, bueno, es que es bien difícil de por sí, es una cuestión ética, decir qué está bien y qué está mal, porque lo que es bien para ti, a lo mejor yo no lo veo bien, entonces yo sigo sintiendo que yo estoy haciendo las cosas bien. Entonces, a lo mejor todo el mundo conoce los valores, ¿no? Sí, hay que ser empáticos, hay que hacer el bien a los otros, pero es tan complicado esto, que es formativo, porque cómo trazar y decir, no, es que bueno, hay que actuar de esta manera cuando es así, tendría que ser como específico para cada momento, para poder decir, híjole, es que esto es ser bueno, y puede ser entonces que el otro diga, oye, pero yo fui con toda la mejor intención y nunca imaginé que el otro no lo fuera a pensar así, o que se viera de esta manera, o yo no sé. Entonces, de cajón es bien conflictivo esto. ¿Por qué? Pues porque aquí vamos a tocar el punto. La formación humana es bien complicada precisamente por eso, porque es muy difícil decir cómo tiene que ser en cuestiones éticas, ¿no? Cómo hay que actuar ante ¿quién te dice cómo? ¿No? O sea, entonces, en el textito te explican que de cajón, o sea, a veces no nos ponemos a pensar, como esto que te digo, ¿de dónde vendrá este tipo de actitudes? O sea, ¿desde qué fecha? No nos ponemos a pensar, y de pronto cuando lo vemos en textitos como dices, ahora le tiene todo el sentido, ¿no? Primero hay que ir al fondo de por qué es tan complicado todo esto. En principio, porque a diferencia de otras especies, nosotros no nacemos con nada especial en nuestro cuerpo para estar adaptados a cierto lugar. No sé si me explico. Por ejemplo, un oso polar nace con ciertas características especiales para estar en el polo. Un bebé recién nacido no nace con nada especial para estar en ningún lado. O sea, si tú lo dejas a la intemperie, solito, con una mujer solita o su papá también solito, sin ropa, sin nada, lo más probable es que se vaya a morir. O sea, de hecho, quién sabe cómo le habrá hecho para que esa pareja hubiera tenido bebés. Entonces, si te fijas desde ahí, ya te pone a pensar, híjole, pues ¿cómo le hicimos para sobrevivir? ¿Qué hicimos? Creamos herramientas, y de esas herramientas creamos otras herramientas para hacer más herramientas. ¿Y qué pasó con eso? Pues así más o menos se fue haciendo la civilización, se creó la cultura, se creó un montón de espacios, pero que nosotros los creamos, en la naturaleza no estaba, a diferencia de las otras especies que ya tienen su lugar donde vivir, en el medio natural, y nosotros tuvimos que transformar el medio para poder vivir ahí, porque si no, si llovía, nos iba a dar un gripa y nos íbamos a morir. Teníamos que, o sea, a medida que fue evolucionando el hombre, se fue dando cuenta de que tenía que modificar la realidad en la que estaba, en la que está de cajón, o sea, para poder adaptarse al lugar, porque es nuestro cuerpo como tal ni se adapta al agua, porque no podemos respirar abajo del agua, ni se adapta a calores extremos, porque se va a morir de la sed, porque la piel, o sea, por eso creamos la ropa, por eso nos vestimos también. Y cómo se ha ido como desfigurando un poco lo que a un principio era crear ropa nada más para protegerte de la intemperie, ahora es toda una industria, ¿no? Ahora
cómo está la cuestión con la ropa. Ya o sea, ya es porque, no es porque la necesites, es porque me gusta, es porque se me ve más la cintura, es porque no, pues es que nosotras no tenemos cintura, hay que buscarnos playeras que se amolden al cuerpo. O sea, si te das cuenta de cómo una cosa cambió a la otra y cómo a medida que ha avanzado el tiempo, si analizamos como toda esta fases históricas, cada vez dejó de ser una necesidad lo creado, los productos creados, y más bien pasaron a ser como una onda de, es que se ve bonito, como una onda ya no necesaria, sino como casi capricho. ¿Sí me entiendes? Sí. Y al mismo tiempo, o sea, tampoco no vamos a satanizar nada de eso. Al mismo tiempo, es parte del progreso, ¿no? Es parte de que, bueno, ves la evolución de los medios de transporte y está increíble, ¿no? Porque en un principio la onda era hacernos la vida más fácil. Y eso está bien, ¿no? A un montón de gente que se mataba en el campo, pues llegaron estos inventos nuevos, hicieron la chamba más fácil. También pues les dejaron sin chamba a muchos otros, que la mano de obra disminuyó porque ya llegaron las grandes máquinas a hacer la chamba pesada. Pero a un nivel social, que es a lo que todo esto de la formación tiene que ver, y que no pensamos en eso, fue porque al hacernos la vida más fácil llegan más comodidades, ¿no? No sé, mientras que a lo mejor los abuelos o los bisabuelos no tenían todavía la licuadora. Vamos a poner un ejemplo más específico. ¿Cómo ha cambiado la vida de una ama de casa, por ejemplo, en cuanto a las comodidades, en cuanto a los electrodomésticos, o sea, todo es mucho más fácil? Y desde ese punto de vista dices tú, pues está bien, ¿no? Entonces, pero a lo mejor es esto de comprar cosas ya no porque realmente sean necesarias, sino porque está chido tenerlas. O sea, hay un sentido como de material de la cosa, ¿no? O sea, mira qué bonito está, yo lo quiero, ¿cuánto cuesta? Se ha de ver bonito el talado, pero realmente no lo ocupo, ¿no? Y nos ha pasado miles de veces que vamos al súper, pues no lo ocupo, pero ay, se ha de ver re bonito en la esquina, ¿cuánto cuesta? No, pues para la siguiente que tenga descuento me voy y me lo llevo. Y lo que Quintas dice es que no está mal, o sea, no tiene nada de malo comprar porque puedes comprarlo, nada más que no te olvides de lo que es importante realmente, de las experiencias que realmente las hacen importantes. No sé, cuando el tío Julio, por ejemplo, no quiere deshacerse de un objeto porque le es importante y porque a lo mejor está re feo, pero le recuerda a fulano de tal, y todos tenemos ese tipo de cosas, como de que queremos guardar algo no por el valor monetario, sino por el valor sentimental de las cosas. Es más o menos eso, tener como una actitud de saber el valor de las cosas y no nada más irte por el precio de las cosas, ¿sí? O sea, aprender a estar abierto todo el tiempo a situaciones que te den para más, que no sean nada más relaciones. Hay que romper con ese tipo de relaciones, ¿no? A veces que hemos hablado de casos donde hay hombres, por ejemplo, que su única manera afectiva hacia los demás, hacia su familia, hacia la esposa, hacia los hijos, es llevando el dinero a la casa. Y no sabe de qué otra manera hacerlo, porque a lo mejor lo más probable es que así fue educado él, y no es que no quiera, es que no sabe cómo. O sea, no sabe cómo, porque viene de todo un sistema formativo, de aquí entra, ¿no? Es la formación, o sea, su formación así fue, en un contacto directo de yo, mientras más dinero te lleve a la casa, es todo lo que te quiero y es todo lo que me importas. Esa es mi manera de decirte que aquí estoy para ti, que te estoy apoyando. En un billetito, ahí va todo incluido. Y eso es muy triste. Lo que Quintas maneja es que
hay que escarbarle a las actitudes personales para intentar tener una formación distinta y entonces abrirnos a los demás y mejorar la manera en la que hacemos estos vínculos, la manera en la que nos conectamos. Porque tú dijiste, es que somos personas de vínculos. Él lo maneja, somos personas abiertas, completamente abiertas, que nos cerramos precisamente porque estamos detrás de todo un sistema que nos ha educado de cierta manera y digamos que lo tenemos muy guardado, muy dentro. Es bien difícil de cambiar el chip. Hay que cambiar un chip que va de más de 40 años así, donde se nos educó o donde los educaron para, no, mijito, es que tu chamba en la vida es trabajar para mantener a tu familia y eso es lo único que tienes que hacer. No hubo otro tipo de afectos, no hubo otro tipo de estímulos. Igual y con las mujeres, ¿no? Tu chamba en la vida es tener hijos y no, aunque no haya afecto ni nada, los hijos tienen que entender que, o sea, que tu mamá te va a querer siempre y que va a estar ahí para ti siempre, pero es necesario también otro tipo de vínculos con las personas también, cómo nos llevamos con las personas, cómo nos vinculamos con las personas. Entonces, vamos acomodando nuestro rompecabezas. Cuando Quintas dice que hay que hacer vínculos creativos, pues se refiere a abrirnos, a crear nuevas realidades con las personas, a abrirnos de manera diferente. ¿Cuántas veces no de pronto escuchamos a alguien y como no nos gusta su manera de pensar, es como, pues yo de lejitos, porque pues no es que no pensamos igual, o ay, piensa de quién sabe cómo, o sea, y qué pasa, juzgamos antes, ¿no? Sí. Y realmente, obviamente hay gente que no te cae y que no te la llevas bien ni nada, pero en lugar de, estás perdiendo también una oportunidad de aprenderle algo a esa persona, ya sea en función de decir, híjole, ok, pues a mí, yo pienso que su forma de ver las cosas a mí me parece como que no, pero hay que analizar antes de juzgar, antes de cerrarnos. Hay que estar abiertos y decir, ¿por qué pensará así? ¿Cuántas veces vemos a una persona y antes de cuestionarnos toda su historia de vida detrás, simplemente decimos, ay, no, es que imagínate, piensa, dice quién sabe qué o hace no sé qué? Juzgamos, cerramos y nos damos la media vuelta. Le estamos objetivizando. O sea, la estamos considerando nada más como si fuera alguien en blanco que actúa porque así quiere actuar. Y entonces pues, nosotros decimos, ay no, pues fúchila, pues mejor me voy. Y no nos damos cuenta de que es otra personita que tiene otra historia, igual que todos los demás, traumas, cosas muy desagradables como todo mundo, pero tiene una historia atrás de esa persona. Las personas no actúan así nada más por nomás. Y nosotros como seres abiertos, como seres creativos, tenemos casi, o sea, la obligación o al menos no la obligación, sino al menos intentar ver más profundamente y no nada más por la superficie para cerrar la puerta. Y esto no nada más con las personas, ¿no? Estar abierto a nuevas actividades, a nuevas cosas por conocer. El conocer va más allá del mero conocimiento, o sea, va en ser curioso, en tener el interés por no nada más irte por lo que ves a primera vista, sino por profundizar todavía más, ¿no? Entonces, esa es la propuesta de Quintas y por eso es que nos dice que la formación humana es bien difícil, porque como no nacimos con digamos que el delfín sabe que va a nadar y sabe que
todo lo que tiene que hacer como delfín. El oso sabe que es oso y sabe lo que tiene que hacer para poder sobrevivir y sabe que tiene que cazar y sabe, o sea, no tiene problemas con eso. Es su ciclo de vida, lo cumple todas las demás especies y lo hacen. Nosotros no. Nosotros tenemos que crear y que transformar nuestra realidad, lo que nos dicen, todo lo que estamos pensando, y por eso es tan difícil, ¿no? Entonces, ya se me fue la onda por el teléfono. Pero bueno, no sé si queda claro esto de por qué es tan difícil la formación y la realidad humana, y entonces no sé si vamos a tratar ahora de que tú hagas como una recapitulación de todo lo que hemos platicado para, digamos que si pudieras esquematizar esto que hemos hablado, como irte punto por punto. Me gustaría que lo compartieras hasta ahorita para, digamos, como para intentar hacer mentalmente un esquema de toda la información de lo que hemos platicado. Si me explico, así como partiendo de, no sé si quieres partir del reduccionismo o de esta situación de cómo se nos educó para el progreso o para chambear nada más, de todo lo que hemos dicho, digamos, a ver si puedes como llegar a ser como objetiva y muy puntual, ¿sí? Como para hacer un ordenamiento de ideas para ya cerrar con esto de la formación humana. Pues mira, sí se me hace como muy atractivo la propuesta de Quintas, porque, híjole, sí se me hace como mucha, que quiere ubicarnos en cuanto a conciencia, que nos estamos perdiendo, y que eso se me hace como muy triste, ¿no? Porque él habla de cómo nosotros podemos llegar a tratar a las personas en cuanto a tratarlas como un objeto, reduccionismo, ¿no? Y pues bueno, yo creo que todos en cierto momento hemos visto o hemos sentido, porque lo hemos hecho también. Sí. Entonces, me encantó cómo lo maneja, ¿no? O lo que nos quiere, el mensaje que nos quiere dar, ¿no? Y que también tiene que ver con que nos estamos convirtiendo en personas, pues, materiales, personas superficiales, que básicamente lo que nos importa es, pues estamos cayendo al consumismo, ¿no? Es comprar y comprar, como tú dijiste, sin que sea necesario. Hay otras cosas más importantes como ver un atardecer, ¿sí? Como agarrar a tus hijos e irte, hablando de familia, e irte al mar, en lugar de estar metida en una plaza, de ¿no? calidad. Sí, ya estamos hablando de tipo de calidad, ¿no? Entonces, me encantó, y pues es básicamente yo qué puedo aportar, qué puedo hacer. Sí, ¿Sí? de eso se trata. Sí, ¿Qué hacer? sí, y se pueden hacer muchísimas cosas, o sea, no caer en el consumismo, darte cuenta, darle importancia a lo que realmente para ti, ¿qué es lo importante? Primero ubicarnos ahí, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿El tener o el dar, el crear? ¿Sí? Ahí está. Crear. Ahí está la creatividad, que era lo que yo quería que entendieras. Esa es la creatividad de la que habla. Sí. Crear vínculos con las personas, crear un ambiente, unas formas, crear formas diferentes de llevarte con las personas. El interactuar con ellas. Exactamente, y a eso es a lo que se refiere con creatividad, que era lo que yo quería que quedara claro. Sí, me encantó. Muy bien. Bueno, pues con esto damos por cerrada la actividad y
Creo que ya nos pasamos de tiempo, lo voy a tener que cortar. Ay, ¿en serio? Sí, pero bueno, gracias. Sí. Rosaura. ¿Cuánto tiempo tenemos?